Lo que vamos a hacer hoy, por ahora son bastante pocos. Es una onda consulta, donde me van preguntando y voy a ir explicando o volviendo a explicar lo que vieron en los videos y no entendieron, lo que está en el apunte que les haga ruido. Pueden preguntar también sobre algo que la clase pasada les haya causado alguna inquietud o algún ruido que todavía no pueden comprender. La clase que viene, ya que esta fue de paro y bueno, estamos recién arrancando la materia, vamos a dar una instancia inicial de consultas también sobre la unidad 1 y después vamos a dar la unidad 2, hasta donde lleguemos. Total, después hay una semana más, donde vamos a mezclar todo también los temas de las dos unidades y hacer consultas generales. Bueno, se sigue sumando alguien más, se sigue sumando gente. Pocos por ahora, siendo 60 y pico, debería haber más alumnos, pero bueno. Bien. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Alguna duda que haya tenido de los videos que vio? ¿Algo que quiera que repitamos de la última consulta o clase? Siéntanse libres de preguntar lo que quieran también, lo que les haga, o de opinar, o también de confirmar si ustedes que estudiaron algo o lo vieron y no saben si está del todo bien, lo pueden acá compartir y bueno, le damos una vuelta. Bueno, se está sumando gente ahí. Si pueden escribir, también si quieren escribir consultas y no quieren hablar, también lo pueden hacer. Profe. Sí. Yo quería... Matías, sí. Quería preguntar acerca del tema de medición de potencia, que, viste, acá explica, bueno, qué es el batímetro, qué componentes tiene. No entendí bien cómo es la diferencia entre la conexión corta y la conexión larga. Sé que hay una diferencia en la medida, pero no entiendo bien por qué ocurre esa diferencia. Bien. Esto lo vamos a ver bien y en detalle en la unidad 2, que justamente son instrumentos de medición. Ahora vamos a ver un repasito de esto. Esto ya es la última parte del apunte. Acá ya se tiene que entender básicamente lo que es la corriente alterna, la generación de corriente alterna y demás. Si bien eso lo vieron en física 3, si alguien tiene alguna duda al respecto, yo ahora si querés te comento esto a vos, pero podemos volver hacia atrás en el apunte. La idea es ir siguiéndolo, pero bueno, si vieron las clases grabadas y vieron cómo se desarrolló el tema y demás. Vos decís de esta parte de acá, ¿verdad? Sí, esa parte. Bien. ¿A qué es igual la potencia? Después también podemos ver algo y la clase que viene seguramente, o ahora podemos ver algunas imágenes más. La potencia es la potencia total puesta en juego en una carga, es la corriente por la tensión. ¿Bien? Entonces, generalmente cuando vos medís potencia, lo que haces es usar un instrumento de medición que se llama, no sé si lo dice acá, un electrodinámico. Acá está, el instrumento electrodinámico, quería ver si lo decía, si no, bueno, en el apunte que viene está bien detallado, donde vos tenés que medir al mismo tiempo una proporción yo digo proporción porque si la potencia de un motor o la potencia que uno quiere medir es muy grande, los instrumentos de medición no vienen habilitados para medir potencia de corrientes tan grandes. Lo que se hace es se mide una proporción de ese valor y después se calcula en función de esa proporción. Esto ya les digo, lo vamos a ver bien en la unidad 2 de la clase que viene y la posterior. Son 2 semanas que habiendo este paro en el medio, la vamos a repartir. Quizás veamos parte de la unidad 1 de la clase que viene con algo de la unidad 2, la otra de la unidad 2 y una consulta general y demás. Entonces, vos lo que necesitas es una proporción de la corriente y una proporción de la tensión. Vamos a decir directamente que necesitas la tensión y la corriente, medirlas y multiplicarlas. Eso lo hace un instrumento de medición directamente, que es el batímetro, que es este de acá. Entonces vos, en esta carga, voy a ampliar un poquito, déjame ver si no se conectó alguien más para agregarlo, no, como lo que estamos, y me van frenando y de última en función de esto me preguntan cosas que están antes en el apunte, no hay problema. Vos tenés que ver qué corriente circula por la carga, que en este caso es IC, y qué tensión está directamente aplicada a la carga, que es DC. ¿Está bien? Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de medir un instrumento que te haga la B de la carga por la I de la carga.
Hasta ahí está claro, o sea, eso es el potencia de W. En realidad lo que te mide ese instrumento es D por I por el coseno de phi. ¿Alguien sabe por qué es por el coseno de phi lo que te mide? Porque es potencia activa. Porque lo que te mide, esto es la potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? Matías o cualquiera que me quiera responder. Porque nosotros vimos que la potencia S la podemos dividir, según lo que decía ahí en el apunte y en las clases, en dos componentes de potencia. Una se llama potencia activa, que es la que mide estos instrumentos, y la otra es una potencia reactiva, que es una potencia que se utiliza en la transformación electromagnética, pero que tiene un valor medio igual a cero. Por lo tanto, no se puede medir si se mide su valor medio es igual a cero. ¿Qué es la potencia activa de esta potencia total puesta en juego que es D por I, S? Es la potencia que se convierte en trabajo o calor. Es la potencia que se transforma en otro tipo de energía y no vuelve al sistema. Bien, una lámpara de las antiguas, esa que tenía una resistencia, se transforma todo en potencia calórica, que ese calor irradia luz. Bien, eso por ejemplo si es una resistencia, es todo potencia activa, no tenés Q. Bien. En el caso de los motores, de las cargas en general inductivas, tiene una componente resistiva, o sea, la impedancia que conforma la carga, Z es igual a R más JX. Bien, tiene una componente reactiva casi todos los instrumentos, las luminarias nuevas, menos las de LED, que tienen prácticamente, que son puramente resistivas, las luminarias viejas, o los motores, o los motorcitos de la heladera, o los motores que tienen en sus casas, o las herramientas que ustedes usan, tiene una componente reactiva. ¿Qué hacen? Generalmente un motor transforma energía eléctrica en mecánica. Bueno, en esa transformación, que ya lo vamos a ir viendo después con el avance de la materia, de la energía eléctrica en energía mecánica, que era la definición de un motor que habíamos visto la otra vez, uno utiliza una componente de esa potencia reactiva, que es la que genera los campos electromagnéticos para poder realizar esa transformación de un tipo de energía en la otra. Pero, como si vieron ustedes las clases y demás, o también después lo podemos ver, esa energía reactiva entre la carga, que es el motor, en este caso, y la red, va y viene, es como una energía que mientras el motor la necesita para generar campos magnéticos, después la devuelve a la red en el semiperiodo que sigue. En cambio, la potencia activa, como bien decía Matías recién, es una energía, es la componente de esa potencia que se transforma en otro tipo de energía. En el caso de un motor es energía mecánica. También hay unas pequeñas pérdidas que lo vamos a ir viendo y lo van a ir comprendiendo con el correr de las semanas. En todo proceso energético hay pérdidas, y si circula corriente, como dijimos antes, en una componente que tiene una componente resistiva, hay pérdidas por calor. ¿Bien? Pero es la potencia que se transforma en otro tipo de energía, que es la potencia que yo puedo medir. Y P es justamente D por I por el coseno de phi. Eso es lo que me mide este instrumento. Bien. Ahora bien, esta corriente y esta tensión, yo la tengo que medir y al mismo tiempo, vamos a ver después cuando veamos la unidad 2 que la tengo que medir. O sea, al mismo tiempo tengo que ver cuánto es B y cuánto es I y multiplicar. No mido la corriente por un lado, después la tensión por el otro, porque vamos a ver después, también en la unidad 2, que eso va introduciendo errores en la medición. Entonces hay que medir al mismo tiempo y ver en esa medición qué error tengo. Y eso es, como lo tengo que medir al mismo tiempo, la diferencia, para que la vayan viendo ahora únicamente entre la conexión corta y la conexión larga, es ver si yo estoy tomando la tensión directamente de la carga, como en este caso, fíjate que la tensión va a ser proporcional a la corriente que venga por esta bobina. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque ¿cómo está esta bobina con respecto a la carga? Entre este punto y la bobina que viene y hace todo este rulo hasta acá abajo. ¿Cómo está esa bobina vertical en relación con la carga? En paralelo. En paralelo. Por lo tanto, esa componente es la que va a estar en paralelo, y si está en paralelo lo que hace es medir una proporción de la tensión. En cambio, la otra bobina, ¿cómo está con la carga? En serie. Entonces, fíjense que una bobina tiene una componente que está en serie con la carga, que va a ser proporcional a la corriente, y el otro a la tensión. Como son bobinas, y en las bobinas cuando circula corriente se generan campos, al estar en cuadratura, a 90 grados una bobina de la otra, se produce un movimiento que es lo que mueve la aguja en un instrumento de medición, o una componente interna en un componente electrónico, lo mismo. Entonces, de ahí se saca el valor de la potencia. Yo esto se lo digo así medio
como para que vayan metiéndose en la unidad 2, pero no es lo más importante. Lo que sí, que ustedes pueden ver y darse cuenta que la diferencia entre una conexión y la otra es dónde tengo el error en la medición. Si la tengo en la medición en la parte de la tensión o en la parte de la corriente. Y fíjense que acá este punto es el mismo que este, porque está, o sea, no hay una resistencia, nada en el medio, y este es el mismo que este. Por lo tanto, la tensión es directamente la misma que la de la carga. Pero fíjense que la corriente que pasa por esta bobina no es la misma que pasa por la carga, porque acá que tengo un nodo. Y si tengo que aplicar la primera ley de Kirchhoff, esta corriente no va a ser proporcional exactamente a la de la carga, sino que es la de la carga más la que se desvía esta ID por esta bobina. Entonces, eso es lo que quiere decir, que la conexión corta, vos medís directamente la tensión, pero en la corriente tenés un pequeño error. Ahora, ¿eso lo puedo corregir en la corriente? Sí. Poniendo, en vez de tomando de este lado, la tensión, en vez de tomarlo de este lado, lo tomo del otro, que es lo que está acá. Y ahora yo puedo sí decir que la corriente que pasa por acá, al no haber nada en el medio, ningún nodo, es la misma que la que viene por la carga. Pero ¿qué pasa con la tensión ahora? No está directamente aplicada a la carga, esta bobina, sino que esta bobina, entre este punto y este punto, tengo la caída de tensión en la bobina que mide la corriente y la de la carga. Por lo tanto, ahora el error aparece en la medición de tensión, en la parte de tensión. Déjenme un segundo que está avisando que se está conectando alguien más. Bien, entonces esa es la diferencia entre la conexión corta y la larga, de dónde tomo la corriente y de dónde tomo la tensión. Si cometo un error en la corriente, no lo cometo en la tensión. Si cometo un error, o tengo que tener en cuenta esa caída de tensión, de la tensión que pasa en esta bobinita, que está en serie, el error lo voy a tener en la medida de tensión y no en el de corriente, porque la corriente sí es directamente la misma. Porque al estar en serie, yo me aseguro que dos cosas tienen la misma corriente. Al estar en paralelo, me aseguro que tienen la misma tensión. ¿Bien? Esa es la única diferencia. Después vamos a ver cómo funciona y demás. Pero en la proporción, mide una proporción entre la corriente de la carga y su tensión. Y ahí te mide la potencia. Y la potencia es la activa porque es la que se transforma y la que yo puedo medir. Al menos en un valor medio o un valor eficaz. ¿Está bien? Entonces acá te explica dónde está el error, si en el voltímetro, si en el amperímetro. Pero a mí eso, entender esto, por qué uno tiene error y otro no, sí. Porque uno está en paralelo y otro está en serie y a veces lo toma directamente y a veces lo toma indirectamente. O con un valor adicional. Pero después entender bien en un sistema que hay que entenderlo como un sistema trifásico, simétrico, para ver cuántos, y equilibrados, para ver si necesito un batímetro, 2 batímetros, qué significa el método de Arm. Pero eso ya sería el final del apunte. Por eso me gustaría saber, primero Matías, si quedó claro esta explicación. Y segundo, si hay, obviamente, preguntas previas. Así, si hay algo sobre corriente alterna que haya que ver, me lo pregunten. Sí, se entendió. Sí, no entendía bien qué se refería con proporción, que mide la proporción. Ahora no alcanzaba a ver ahí por el dibujo que uno estaba en serie y la otra en paralelo. Sí, lo que vamos a ver en el avance de imagen en la unidad 2, y después, o sea, en la unidad 2, fíjense cómo está todo medio relacionado. En la unidad 2, en función de los conceptos que nosotros conocemos de la unidad 1, vamos a ver cómo funcionan esos instrumentos de medición. Lo que vamos a ver después es que un instrumento de medición, por ejemplo en corriente alterna, el instrumento de medición en sí puede medir hasta 5 amperes nada más. Y si ustedes ven las teclas, las térmicas de su casa, van a decir 16 amperes, 32 amperes. Entonces, ¿cómo hago yo para algo que puede medir hasta 5 amperes nada más, algo de 32? Entonces, lo vamos a ver cómo adaptar los instrumentos, tanto de corriente continua como de corriente alterna, a la unidad que yo quiero medir, o a los valores que quiero medir. ¿Cómo hacer para un instrumento que puede medir menos, cómo lo adapto? Entonces, siempre vos medís en proporción. De la realidad vos medís una proporción, pero como vos sabés cuál es esa relación de proporción, a lo que vos medís, después lo multiplicás por esa relación y te da el valor. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir la proporción, porque los instrumentos de medición no pueden medir valores tan altos, o miden hasta un cierto valor. Y después ese mismo instrumento vos lo podés usar para diferentes valores, adaptándolo al valor que vos querés medir. Eso es lo que quiere decir. Bien, me imagino que debe haber algunas dudas más, o sea, preguntas para hacer. Después no sé si vieron este videíto de la generación de corriente alterna, mírenlo, que acá lo tengo. Sí, ¿quién? Oh, Tomás, ¿cómo va? ¿Qué hace, Tomás?
Te pregunto, pero no me queda muy claro el tema de corrección del factor de potencia. Bien. Ojo, estamos yendo de atrás para adelante, según las Sí, sí. de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda anterior, tanto de continua como así? Uno va respondiendo, pero también con un cierto hilo de coherencia, en función de los avances que se hacen. Importante que se entienda cómo se genera la corriente alterna, por qué, porque después, cuando lleguemos a la unidad 6, que son las máquinas sincrónicas, que son las que se usan como generación en un sistema de potencia grande en Argentina, el principio de funcionamiento es este, y nada más que este. Este o este, son las dos formas de generar corriente alterna. Entonces, si se entiende esta unidad 1, después la unidad 6 va a ser muchísimo más fácil. Bueno, voy con lo de factor de potencia. Me ayudas con la página. Acá. La página 27. Concepto de impedancia. 27. Acá. Bien. O sea, más que nada no me queda claro por qué hay que agregar capacitores en paralelo. Bien. Porque todas las cargas en Argentina, incluidos los capacitores, vienen preparados para trabajar a una cierta tensión nominal. Tensión nominal, nosotros decimos, porque nominal es capaz que una palabra que ustedes todavía no conocen, no sé si alguna vez escucharon, valores nominales de un motor, o valores nominales de la iluminación. Son generalmente los valores para los cuales vienen fabricados para trabajar los equipos, tanto las luminarias, y generalmente no, en Argentina, las tensiones para las cuales vienen preparadas son o 220 en monofásica o 380 en trifásica. Bien, entonces, cuando uno pone un banco de capacitores, un capacitor, lo que te está dando es una potencia reactiva capacitiva, o sea que adelanta a la tensión. Esa es la corriente que circula por cuando uno la alimenta con la misma tensión, porque fíjate, yo pongo en paralelo la carga o la fábrica con el capacitor, esta corriente, si la tensión es esta de referencia, la corriente de la fábrica o la corriente Z, generalmente, si están alimentando esta fábrica, está compuesta de motores, luminaria y demás, esa corriente es inductiva, resistivo-inductiva, o sea que está atrasada en un ángulo phi, la tensión respecto a la corriente en atraso. Bueno, si esto es capacitivo puro, ¿cómo va a estar la corriente IC del capacitor? En vez de en atraso, en adelanto, y como 90 grados con respecto a la tensión. Y ahora vamos a explicar. Entonces, pero todas las componentes, y los motores, las cargas, y mismo los bancos de capacitores, vienen preparados para trabajar una cierta tensión. Entonces, por eso hay que ponerlo en paralelo. Si vos lo pusieses en serie, te estaría originando una caída de tensión. Vos imagínate, yo esta carga la tengo que tener a 200, esto es 220 voltios, ¿no? 220, disculpen, es lo máximo que puedo escribir con el mouse. Tenés 220 voltios que están aplicados acá. Que encima, si uno tiene una línea larga, acuérdense que hay una impedancia de un cable por donde yo llevo toda esa energía, entonces acá, a la entrada, para que lleguen 220 voltios a la carga, tiene que haber un poquito más de tensión. ¿Por qué? Porque voy a tener una caída de tensión en la línea, una caída de tensión en el cable. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Si imagínate que acá llegan 220 voltios y vos le conectás capacitores en serie, esta tensión que tengo acá para aplicarla a la carga, en vez de 220, le tengo que sumar la caída de tensión en esta reactancia. Entonces, todo lo que vos pongas en serie son caídas de tensión en el medio que vos tenés que te hacen que la tensión que te llega a la carga no sea la adecuada. Porque si acá tengo 220 que le llega a este punto y le agrego un capacitor en serie, 220 menos esta caída de tensión es lo que llega acá. Y es más, esta caída de tensión depende de la carga, o sea, esta corriente que circula por la carga va a depender de la cantidad de motores que yo tenga. Mientras más motores tenga, más grande va a ser esta corriente. Mientras más grande, más va a ser la caída de tensión acá. Entonces nunca tendrías una tensión
continua o en realidad constante en su magnitud, sino que dependería de la carga. Por eso las cargas no se ponen en serie, porque todas van ocasionando caídas de tensión en la línea o en su trayecto. En cambio, en paralelo, esta corriente es la que consume la fábrica. Siempre depende de lo que yo tenga instalado acá en esta impedancia, en esta fábrica. Y esta es la caída de tensión que llega. Y si uno le agrega cargas en paralelo, por acá, este nodo, esta corriente va a seguir siendo la misma, porque la tensión a la cual yo tengo aplicada esta impedancia es la misma, y como está ahí es igual a B sobre Z, esta corriente no se modifica. Pero a la corriente que viene acá por la línea, le tenés que sumar esta corriente del capacitor. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a demostrar ahora, es que esta corriente Z, que viene por la impedancia, si uno le suma una corriente, pero de características o de carácter capacitivo, por la línea, la corriente, la sumatoria de una corriente inductiva más una capacitiva es menor. O sea, es menor que la que yo tenía inductiva. Esto para que ustedes vean que también cuando uno suma vectores, y suma corrientes, potencias aparentes o tensiones, nunca las tiene que sumar escalarmente, porque muchas veces 2 más 2 es menos de 2. Sí, de loco que parece, pero es lo que pasa cuando uno suma vectores. Eso por la razón por la cual se tiene que conectar en paralelo. ¿Eso quedó claro? Sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿para qué se hace y cuál es el efecto? ¿Eso se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Sí, o sea, el gráfico que tiene al lado, el triángulo ese de potencia, si yo agrego capacitor, en realidad no tendría que bajar el Q. Bueno, lo que pasa es que el inicial o el de la, claro, el inicial de la fábrica es el 1, es este de acá, que tiene esta orientación. ¿Por qué? Porque tiene una corriente inductiva. Lo que vos haces es sumar una corriente que la suma en realidad le está sumando algo negativo, porque la Q de capacitores está acá. Claro. Entonces el final es este de acá. Y fíjate que cuando uno le agrega una carga capacitiva pura, la potencia activa, que es lo que se transforma, que es lo que se puede medir y cobrar, no cambia. Entonces no van a cambiar lo que me cobran, porque estoy consumiendo lo mismo. Lo que sí, si la S es menor, la corriente es menor, porque la S en trifásica es raíz de 3 de B de línea por I de línea, por la corriente que yo estoy consumiendo, que es la corriente que viene por la línea, esta de acá. Esta corriente, que me originaba esta potencia y esta Q, no cambia nunca. Es siempre la misma porque siempre está alimentada por la misma tensión. Yo lo que voy a graficar acá es, tengo la tensión, que es la tensión de la red que yo le aplico a la impedancia Z. Entonces, como tengo esa tensión aplicada a esa impedancia, como dijimos antes, tengo una corriente que es reactivo-inductiva, porque generalmente las cargas que uno alimenta en una empresa, en una fábrica, en una industria, son de características resistivo-inductivas. Esta es la corriente de la fábrica. ¿Bien? Ahora, recuerden ustedes que la potencia P por I se podía dividir en dos componentes, una que estaba en fase y una que estaba en cuadratura con la tensión. P por I por el coseno de phi, porque esta vendría a ser I por el coseno de phi, lo que está en fase, es lo que me pueden cobrar. Pero esta, la que está en cuadratura, con la tensión, es la corriente que me genera la potencia total, esta S1, pero que no me la van a cobrar. Pero esa corriente y de la línea que me origina esta potencia S1 es la que viene por acá. Entonces es muy grande y solamente me pueden cobrar, o sea, vos fijate una cosa, si esta es la EP, vamos a decirle que esta es la empresa que llega a un comercio que está en el centro, ¿no? La EP de Santa Fe. Y me dice, por toda la línea, desde acá, hasta mi comercio, me tiene que llevar esta corriente de línea, que es esta de acá, la I de la fábrica. Porque en este caso, donde no hay factor de potencia, como están en serie, la I de la fábrica, yo lo llamo IF de la fábrica, es igual a la I de la línea. ¿Esto se entiende? Porque por la línea no hay ningún desvío, no hay ningún nodo, están en serie, la línea con la carga. Entonces, la EP, todo a lo largo de su línea de transmisión o de distribución, me tiene que llevar la corriente de la fábrica, que es una componente activa y una componente reactiva. Es esta corriente total de acá, es la que me tiene que llevar. Pero solamente me puede cobrar esta proporción de la corriente. Hasta ahí vamos bien.
que es la componente que pueden medir, que es con el instrumento que vimos antes, que me preguntaba el compañero, que es el instrumento electrodinámico, que puede medir la potencia activa. Es V por I por coseno de phi, esta parte. Y esta no. Pero si esta corriente, el módulo de esta corriente, es la que circula por este cable, las pérdidas en la línea, ¿a cuánto van a ser igual? A esa corriente de la fábrica, al cuadrado, por la componente resistiva que tenga la línea, el cable ese de ahí. Y las caídas de tensiones que hay en esta línea, acá, esta caída de tensiones, la caída de tensión, ¿a qué va a ser igual? A la impedancia que tenga la línea, el cable, por la corriente de la fábrica. Bien, entonces, solamente me pueden cobrar esta componente de la corriente, pero yo estoy ocasionando caídas de tensiones y pérdidas, no en relación a esta corriente, sino en la total, a esta que está acá, que es mucho más grande. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda o estamos? Bien. Entonces, fíjense una cosa. Mis cargas me generan una corriente de esta magnitud, que ese es el valor eficaz de la corriente, el que está simbolizado por este vector. Eso es lo que me genera esa tensión aplicada a esa impedancia, que es la sumatoria de todas las cargas de la fábrica. Como no tengo nada en el medio, toda esa corriente tiene que venir por la línea. Y yo, con toda esa corriente, por más que solamente me puedan cobrar esta, le estoy ocasionando pérdidas y caídas de tensiones muy grandes. Entonces, lo que me exige a mí, la empresa distribuidora, que en realidad no es que me lo exige, sino que si yo lo hago me bonifica, y esa bonificación en 2 o 3 meses ya se amortiza o se recupera esa inversión, y a partir de ahí me empieza a bonificar la tarifa y me empieza a cobrar mucho menos. Me dice, vos lo que tenés que hacer es, esto no está en la mitad de la línea, esto en realidad está tomado bien pegadito a la fábrica, porque se hace en la misma fábrica. Esperen que se está conectando alguien. Ahí está. Bien, este capacitor va a estar pegado, va a estar adentro de la fábrica, o sea, toda la línea, y yo lo que voy a estar llegando, este capacitor en realidad va a estar pegadito a la fábrica, ¿bien? Acá está simbolizado acá en el medio, pero físicamente va a estar más cerca, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo en la fábrica le pongo un banco de capacitores en paralelo. Entonces, la corriente de la fábrica ¿va a cambiar? No va a cambiar. Porque fíjense, la tensión a la cual yo estoy aplicando esta impedancia es exactamente la misma que antes, porque le agregué algo en paralelo, que no cambia eso. Y además, tengan en cuenta que si yo les digo que esta componente, que está el hipo del seno de phi, la voy a necesitar para producir energía o transformar energía eléctrica en mecánica. Todo ese proceso que yo les digo, esa energía Q1, es la de la fábrica, que no me la pueden cobrar, sí o sí la necesito para transformar energía eléctrica en mecánica. Entonces, tiene que seguir estando esa corriente de la fábrica. Pero ahora, a esa misma tensión, yo le estoy agregando una nueva corriente. Entonces, la I que viene por la línea, todo a lo largo, si uno le agrega un capacitor acá, bien pegadito a la fábrica, ahora esa corriente de la línea, por primera ley de Kirchhoff, va a ser la I de la fábrica, que no cambia, porque esa I sigue estando, misma tensión aplicada a la misma impedancia, pero esa corriente que viene por la línea va a ser la sumatoria por este nodo de las dos corrientes que salen de ahí, que es IC más esa corriente de la fábrica. Bien, si esa corriente tengo aplicada la misma tensión y es capacitiva pura, ¿cómo va a estar con respecto a la tensión? Que ya lo dijimos antes. ¿Adelantando o atrasando? Adelantando. Adelantando. Si el inductivo atrasa, el capacitivo adelanta. Y si es capacitivo puro, ¿cuánto adelanta? 90. 90 grados. Entonces, si yo puedo poner una corriente, un capacitor, de forma tal de que la corriente de acá sea exactamente igual y opuesta a esta de acá, la corriente que viene por la línea ahora, con el capacitor, es IF, es la que tengo acá, más este vector a 90 grados de la tensión acá. Entonces tendría que ser esta corriente más esta corriente capacitiva. Esta es la I del capacitor. Se la estoy sumando a este vector. Entonces fíjense como que esta corriente anula a la componente inductiva de la fábrica. Entonces, la corriente de la línea, ahora que es la sumatoria de esta corriente más esta capacitiva, la corriente que viene por la línea ahora, con el capacitor agregado, es igual a la corriente de la fábrica por el coseno de phi. ¿Y cómo es?
esta corriente I por coseno de phi comparada con esta de la fábrica que le tengo que sumar la corriente inductiva. Es mucho menor. Entonces, la caída de tensión en la línea, que ahora la corriente de la línea, al ser la sumatoria de dos corrientes, fíjense, sumo dos corrientes pero me da más chica, porque una corriente capacitiva siempre se opone a una inductiva. Entonces, el efecto es que disminuye su valor eficaz. Entonces, ahora, en vez de tener la de la fábrica acá, tengo la de la línea, que es I, o es lo mismo que multiplicar por el coseno de phi acá. La de la línea ahora es menor a la de la fábrica. ¿Bien? Porque la estoy multiplicando por un coseno de phi que va a ser 0,90 y pico. Va a ser menor a 1. ¿Se entiende cuál es la ventaja? Entonces, por esta línea que antes venía la I de la fábrica, ahora viene I de la fábrica por el coseno de phi. O al menos una más chica, porque si la del capacitor me agrega una potencia reactiva pura, que no llega a ser todo para cumplir y que solamente tenga la P, al menos va a ser menor. Entonces, ¿qué ventajas tiene ese? ¿Por qué me bonifica la EP o la distribuidora a mí? Porque yo estoy consumiendo una corriente para la fábrica, pero la estoy compensando en su componente y solamente ellos están viendo una componente menor. Entonces, como por la línea está yendo una corriente más chica, las pérdidas en la línea provocadas por mi fábrica, lo que es la parte reactiva lo aporto yo. Y solamente me estoy cobrando, estoy llevando por la línea la parte activa, lo que se puede transformar. Entonces las pérdidas son mucho menores, porque bajan cuadráticamente además. Y las caídas de tensiones que yo origino en esa línea son mejores, entonces mejoro la tensión, no solo, porque como solamente no están alimentando solamente a mi comercio, sino que en paralelo va a estar alimentando otros comercios, otras casas. Entonces, si yo el consumo de reactiva lo compenso internamente, estoy mejorando las caídas de tensiones de la línea que provoco con mi empresa, con mi comercio, y estoy mejorando el nivel de tensión o evitando caídas de tensiones muy grandes a lo largo de toda esa línea. Entonces, es una colaboración que uno hace con la red eléctrica en general. Bajan las caídas de tensiones, bajan las pérdidas, y uno podría decir que si la corriente es más chica, puede usarse cables de menor sección. En realidad lo que se hace, el cable ya está, y con ese mismo cable, si la corriente que yo le estoy consumiendo es menor, en valor eficaz, con el mismo cable él puede alimentar más cosas. ¿Bien? O sea, aprovechar la sección para alimentar otras cosas más. Entonces, esas son las grandes ventajas que tiene la corrección del factor de potencia. Algo que ustedes van a tener que elegir en el proyecto. Ustedes van a calcular en el proyecto, esperen que borro todo esto, van a tener una fábrica que va a estar representada por esto de acá. Esa fábrica va a tener motores, luminarias y por ejemplo, un taller. Entonces ustedes van a tener que ver cuánto consume este motor, cuánto consume esta luminaria, cuánto consume este taller, calcular la corriente de esa fábrica. En función de la corriente de esa fábrica van a ver o van a calcular la potencia total consumida y van a ver la parte reactiva y la parte activa. En función de la parte activa que le da a ustedes, van a tener que calcular qué capacitor poner acá, que siempre los capacitores se eligen por la potencia reactiva que aportan directamente. Entonces, en función de esos cálculos, van a tener que seleccionar un banco de capacitores para conectar en paralelo que compense esa potencia reactiva. Y según la empresa, van a tener una mayor o menor, un mayor o menor banco de reactiva para elegir. Pero para que vean que esto lo van a usar y en cualquier empresa donde vayan, muy importante. Es una inversión relativamente cara, pero que en 3, 4, 5 meses con las bonificaciones que te dan por corregir eso, se amortizan y empiezan a después dar, no digo ganancias, pero sí a disminuir mucho los costos que uno tiene de energéticos, de energía eléctrica. Profe, y otra cosita, Sí. eso sería en monofásica, Pero es lo mismo que en trifásica. pero, o sea, no entiendo cómo poner un capacitor en paralelo, ponerlo en trifásica. Excelente pregunta, y es más, yo a veces hago dibujar eso en un parcial, para ver si se entiende. Más que nada, cómo tienen que estar conectadas las cargas. Fíjense que acá, en apuntes, libros, hay un problema de trifásica que ustedes tienen para ver. ¿Bien? Fíjense cómo está descrito el problema. El problema está en una realidad unifilar, que esto es lo que ustedes van a tener que entender de qué estamos hablando. Ustedes reciben energía a una cierta tensión, que puede llegar a ser 33 kilovoltios, en media tensión, por ejemplo, 33 kilovoltios,
¿Y qué hacía un transformador? Transformaba energía eléctrica de un cierto nivel de tensión en otro nivel de tensión, que va a ser 0,38 kilovoltios, o sea, 380 voltios alternos. Esa energía viene toda por un conductor, que ustedes después van a tener que seleccionar este conductor, por ejemplo, este o este, alguno de estos de potencia. Esa energía llega a un tablero, ese tablero después distribuye esa energía a otros tableros o a unas cargas. Bien, entonces ustedes van a tener, es lo que yo les decía más o menos recién, ustedes van a tener que seleccionar en función de esta carga, cuánto es la corriente, potencia activa y reactiva que viene por este conductor, este alimentador, cuánto es lo que viene por acá, que lo que viene por acá por ley de Kirchhoff, si este es un nodo, parte de esta corriente va a ser lo que consuma la iluminación y el motor, entonces van a tener que sumar esta corriente de iluminación más esta corriente del motor, pero de manera vectorial, acuérdense que no lo pueden hacer 10 más 5 igual a 15, 10 más 5 seguramente le va a dar menos de 15, ¿bien? Y después van a tener que poner un banco de capacitores, ¿bien? Este es un diagrama unifilar que ya lo vamos a ir viendo con el proyecto. Salgo acá y vengo al problema que está dibujado acá en Power, ¿bien? Eso que estaba dibujado en el unifilar es lo mismo que acá. Fíjense que la tensión entre R y S es 380 voltios. Bien, entonces fíjense que el motor se alimenta de manera trifásica, donde se alimenta a 380 voltios entre cada línea. O sea, tengo 3 bornes a donde llegan las 3 líneas de tensión RST y tengo 380 voltios entre los 3. ¿La iluminación con qué tensión se alimenta? ¿380 o menos en sus casas, por ejemplo? ¿Cuánto es? 220. 220. ¿Cómo hago para alimentar 220? Y si tengo el neutro a disposición, yo sé que si entre una línea y otra, esto está alimentado a 380 voltios, yo conecto los 3 extremos de esa luminaria en un punto en común, en el neutro, entre una línea y el neutro, ¿qué tensión hay? 380 dividido raíz de 3, porque la tensión en estrella de fase es raíz de 3 veces menor a la tensión de línea. Eso está, circuitos trifásicos, está acá, está escrito en esta parte del apunte. Si yo tengo 380 voltios entre línea, que sería pasando por 2 fases, la tensión de cada fase es raíz de 3 veces menor. ¿Bien? Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase, en el caso de estrella. En el caso del triángulo, fíjense que entre una línea, entre A y B, si yo vengo con A hasta acá y con B hasta acá, están como en paralelo. Entonces, las tensiones de línea AB son iguales a la tensión de fase A. Pero la corriente de línea, en este caso, como es la sumatoria de 2 corrientes, de 2 fases, es raíz de 3 veces mayor a la corriente de fase que hay por acá. ¿Bien? Eso es lo que está en el apunte que explica las conexiones de estrella y triángulo de cómo se conectan las cargas en la industria. Si yo tengo una carga monofásica, la tengo que conectar entre una línea y el neutro. Esto lo vemos generalmente a una empresa, donde hay un transformador que alimenta una empresa, uno la alimenta con la fase de RST y después la transforma en menor tensión. Pero a la casa de ustedes llega siempre la tensión entre una línea y el neutro. A la casa de un vecino puede llegar la de la otra línea y el neutro también. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo 220 acá. Esta carga, entonces, las luminarias se conectan a 220. ¿Por qué? Porque tengo la tensión entre una línea y el neutro aplicado a 220 voltios. ¿Cómo está conectada estas 3 cargas? En triángulo. ¿Cómo es la tensión de esta fase de acá? La tensión de fase. ¿Cuánto vale? ¿220 o 380? ¿Qué les parece? ¿Alguno se anime a responder? ¿Cómo era la pregunta, profe? La tensión de fase de esta carga. Esta carga es una carga en triángulo, en donde siempre las cargas son monofásicas, se conectan en estrella o en triángulo. Esto es como si fuese una lamparita, pero para tener, y esta sería otra lamparita que está conectada a otra fase, y esta lamparita que está conectada a otra fase. Pero como tienen que estar a 220, se conectan
la tensión a la cual yo alimento cada una de esas fases, o esas lámparas, es entre una fase y el neutro, para tener 220 voltios, raíz 3 veces menos que la tensión de línea. En este caso, ¿cómo está la tensión de fase con respecto a la tensión de línea? ¿Cuánto va la tensión de cada fase acá? 380. 380, porque fíjense que está en triángulo. En triángulo la tensión de fase, que la tensión de fase es la que yo aplico a cada una de estas impedancias, entre este punto y este punto. Y este punto es una línea y este punto es la otra línea. Entonces, la tensión entre esta línea y la otra, o sea, la tensión de línea, es la misma que yo estoy aplicando acá. La corriente de fase va a ser raíz 3 veces menor a la corriente de línea después que consuma. Porque esa es la diferencia que hay entre las tensiones y corrientes, ya esté conectado o en estrella o en triángulo. ¿Bien? Entonces, si yo quiero compensar acá la entrada, con un banco de capacitores, en este caso el banco de capacitores lo tengo conectado en triángulo, pero tranquilamente este capacitor, este y este podrían estar conectados en estrella, o sea, sería lo mismo que tener, si yo tuviera 3 capacitores, un poquito más ancho, si yo tuviera un capacitor acá, otro acá y otro acá, sería un banco de capacitores parecido a este, pero en vez de estar conectado en estrella, estaría conectado en triángulo. Es lo mismo, lo único que se tiene que garantizar es que este banco de capacitores conectado en estrella, que tiene cada fase en 220, y este conectado en triángulo, que tiene cada fase a 380, lo importante es que me entreguen la misma potencia reactiva que yo necesito, Q, del capacitor para compensar el factor de potencia. Pero a lo que voy es que en una fase, como habíamos visto antes, si uno tiene monofásico, uno tiene la fábrica acá, tiene la tensión de alimentación acá, y uno lo conectaba en paralelo, un banco de capacitores. ¿Bien? Acá conectaba únicamente un capacitor en paralelo. Ahora, si uno tiene trifásica, lo que uno tiene que conectar es un banco de capacitores en paralelo. Y los capacitores, ya les digo, se pueden conectar en estrella o en triángulo. Imagínense este caso, que tengo un banco de capacitores en triángulo. Lo único que tengo que hacer es, como yo tengo que compensar cada fase, o sea, voy a tener que compensar la corriente que viene por la línea de la EP, va a ser la sumatoria de esta corriente, o sea, tengo que compensar esta corriente, esta y esta. Porque lo que antes pasaba acá en una línea monofásica, en solamente una línea, ahora lo tengo que compensar en las 3 líneas. Porque esta y esta, yo necesito que sean la I por el coseno de phi de cada línea. Como uno intenta que estas cargas estén lo más equilibradas posible, quiere decir que estas 3 corrientes sean exactamente iguales, uno le pone un banco de capacitores con los 3 capacitores iguales para cada línea. Entonces lo único que tengo que hacer, si yo te pregunto dibujar o cómo se conecta en trifásica, es conectar en paralelo un banco de capacitores. Bien, esto podría estar así, o como le dije recién, venir y que estén en estrella. Y sería así, en estrella. Pero acá no necesitaría un neutro yo. Lo podría poner directamente a tierra acá. ¿Por qué no necesito un neutro? Porque al ser los 3 capacitores iguales, la corriente esta, más esta, van a ser 3 corrientes de igual módulo, desfasadas, 120 grados en el tiempo. Entonces la sumatoria de una más la otra va a ser igual a 0. Por eso la diferencia es que yo necesito un neutro en un banco de capacitores, puede ser directamente dibujado así en triángulo, como está acá, o en estrella, sin necesidad de neutro. Pero esa es la forma de conectar. O sea, en monofásica tengo un capacitor. En trifásica tengo un banco de capacitores. Las cargas en trifásica se conectan en estrella o en triángulo. Entonces vos elegís si los capacitores los conectás en estrella o en triángulo. En este caso está en estrella, en triángulo, y lo conectás siempre al inicio de la fábrica, porque tenés que compensar toda esta corriente. Esta corriente entera es la que vos tenés que compensar. Si vos ponés un banco de capacitores acá, tenés que calcular para compensar únicamente la potencia reactiva de este motor. Vos podés hacerlo, después vamos a ver que vos lo podés hacer independientemente para cada carga. Pero si vos querés hacer una compensación global de toda la fábrica, tiene que estar siempre a la entrada, después del transformador.
Quedan 13 minutos, bueno, todavía tenemos tiempo. Después si se corta el tiempo, si se acaba, genero otro meet instantáneo y lo mando por mail, así se vuelven a conectar. ¿Bien? Pero bueno, no sé quién había preguntado si quedó claro cómo se conectan en paralelo los bancos de capacitores. La diferencia Sí, quedó claro. Bien, listo. Profe, Sí. ¿podría explicar un poco más lento eso, lo de tensión y eso? Tensión y corriente, sí, porque no entendí mucho antes. Bien. A ver. Un segundo que voy a ver. Bien, partiendo de que se entiende la generación de alterna, cómo se genera la energía alterna y demás, quería ir al... Acá. Si uno tiene una espira donde se genera una tensión de estas características, alterna, un cierto periodo, una cierta frecuencia en función de su velocidad y el número de polos, uno lo que hace es aprovechar todo el espacio para tener otra espira a 120 grados en el espacio y otra a 120 grados en el espacio, 3, para tener 3 tensiones desfasadas, cada una de ellas 120 grados en el tiempo. Bien. De esa manera se consigue una tensión trifásica, que es lo que viene más adelante. ¿Bien? Esto acá, ¿sí? Fíjense, si yo tengo un imán permanente o un electroimán que gira, esto se va a generar una tensión B, una A y una C a 120 grados en el tiempo, desfasada en el tiempo. ¿Bien? Es la evolución que yo tengo entre la negra, la roja y la azul acá. ¿Bien? Ahora, cada una de esas espiras está independizada entre sí, pero yo las puedo interconectar entre ellas. En estrella, si conecto los 3 finales de esa bobina juntos y salgo con esta tensión, o en triángulo si conecto el final de una bobina con el principio de la otra en un circuito cerrado. ¿Bien? La diferencia entre la estrella y el triángulo es que yo en el triángulo, fíjense que tengo 3 puntos de contacto únicamente, de donde yo sacar tensión. Entonces, por eso uno dice que la tensión que tengo en la línea es la misma que la que se genera en esa fase. En la fase, porque están en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que se genera en la fase B o en la fase C o en la fase A, al salir en triángulo, es igual a la que yo tengo en la línea. Si yo alimento acá una carga, si alimento acá una carga, cualquiera sea, en este caso, en triángulo, sería, no sé si se entiende, pero está conectada esta acá, una carga en triángulo, la corriente que viene por la línea, o la corriente que sale, es la sumatoria de 2 corrientes. La de la fase A y la de la fase, en este caso de la fase A y la fase B. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces vos tenés que en triángulo te aseguras que la corriente, que la tensión, perdón, que vos tenés en la línea es la misma que generás en la fase. O sea, vos si en esta fase genero 33 kilovoltios, en la línea ya salgo con 33 kilovoltios. Porque estoy tomando para salir desde la generación la misma tensión de cada fase. En cambio, para salir del generador en estrella, estoy eligiendo tomar los extremos iniciales de cada una de esas bobinas. Entonces, salgo hacia el exterior, que es la tensión de línea, lo que yo veo que aporto a la línea, la sumatoria de 2 tensiones. Y acordate que esas tensiones están desfasadas, 120 grados, BA y BB y BC, están desfasadas 120 grados en el tiempo. Entonces, yo para ver qué tensión tengo entre este punto y este punto, tengo que venir acá y hacer BA menos BB. BA menos BB me da una tensión de línea, que es la que yo tengo hacia afuera,
que es esta más esta, que va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión que yo tenía en una fase. Porque la sumatoria de dos tensiones desfasadas a 120 grados, como estos son 30 grados, después yo creo que explico en la clase grabada, que es 2 veces B de fase por el coseno de 30, y eso te da que la tensión de línea raíz de 3 veces mayor. Entonces, en estrella es más fácil ver eso, porque uno hace la tensión de línea, de la tensión de fase menos la otra tensión de fase para llegar entre este punto y este punto a ver cuál es la tensión de línea. Uno hace la sumatoria o la resta de dos tensiones que están desfasadas a 120 grados y te da raíz de 3 veces mayor. Pero fíjate que de ese generador, la corriente que sale por cada fase, al estar en serie con la línea a la cual sale, es igual a la tensión de línea. Entonces, por eso son iguales la corriente de fase y la corriente de línea en estrella. Porque no hay una continuidad, no hay un punto, un nodo para aplicar la primera ley de Kirchhoff. Están en serie. Entonces, la energía que sale en corriente es la misma. Solamente que la tensión que yo tengo para aplicar acá, después, es raíz de 3 veces mayor. La ventaja que tiene la estrella, y no tiene el triángulo, es que fíjate que el triángulo yo salgo con la tensión de línea y no tengo otra tensión que yo pueda llegar a tomar. En cambio, yo acá tengo a disposición otro punto de donde tomar una tensión. Entonces, este valor, que se llama tensión de fase, también lo tengo a disposición para tomarlo y alimentar ciertas cargas. Por eso, si yo les pregunto a ustedes, en una industria, en una fábrica o en un comercio, que alimenta tanto cargas trifásicas como monofásicas, ¿cómo tiene que ser el secundario o la salida de ese transformador? ¿En estrella o en triángulo? Esto va más adelante. En estrella, ¿por qué? Porque yo voy a tener motores trifásicos y motores monofásicos. Y yo voy a necesitar 380 voltios, que es la tensión que yo tengo entre línea en una estrella para aplicar a los motores trifásicos. Y si tengo la disposición del neutro, el centro de estrella de ese transformador, voy a tener 220 voltios de tensión de fase para la iluminación o los motores monofásicos. En cambio, con un secundario en triángulo, tendría solamente un juego de tensiones de línea que es igual al de fase. Entonces, esa es la razón por la cual la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor, porque es la sumatoria de dos tensiones, o la resta, BA menos BB, para llegar desde este punto hasta este donde estoy viendo la tensión, tengo que pasar por dos fases, eso me da raíz de 3 veces mayor, pero la corriente de línea que sale es la misma que la de fase porque está en serie. En cambio, al estar en paralelo, la tensión que yo con la cual voy a salir hacia la red es igual a la de fase, que están en paralelo, es la misma. Pero la corriente de línea, al tener un nodo acá, es la sumatoria o la resta de dos corrientes. Ahora, lo que pasa con las tensiones acá, que están a 120 grados, le pasa a las corrientes acá, están a 120 grados eléctricos en el espacio, en el tiempo, perdón, por lo tanto la sumatoria de la de línea es raíz de 3 veces mayor a la corriente que voy a tener en cada fase del generador que está saliendo de ahí. Entonces, esa es la diferencia y por qué en una estrella la corriente es igual a la línea a la de fase y las tensiones no, son raíz de 3 veces mayores. Y en el caso del triángulo, las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase, pero las corrientes de línea son raíz de 3 veces mayores a las corrientes de fase. Bien. Acá te explica lo que es la alimentación, una conexión estrella, una conexión triángulo. Y acá te hace la sumatoria, fíjate que la salida, lo mismo que yo dibujé antes, la corriente de fase una menos la otra, te va dando las tensiones de línea que uno tiene a la salida, con la posibilidad de tener acá el neutro, y te hace la sumatoria porque son raíz de 3 veces mayor en módulo. Y fíjate que además están desfasadas en el tiempo. Son tensiones que son raíz de 3 veces mayor y desfasadas en el tiempo. Y lo mismo le pasa a las corrientes de acá. Porque la corriente que viene por la línea 1 te dice que es igual a la corriente de A menos la de C. Y es el mismo resultado que te dan las tensiones, pero ahora aplicado a las corrientes. ¿Bien? Y acá te hace un resumencito. ¿Está bien? Fue muy rápido. Okay. Listo, profe, gracias. Bien. Cualquier cosita lo volvemos a ver, y si no en clase la próxima, o en otra consulta, y si quedaron dudas ahora también, pero esa es la justificación.
que se entienda bien, esto lo podemos ver en la clase que viene, es algo que haya dudas ahora, la ventaja tanto de la alterna como de la de continua, que eso ya medio lo vimos en la clase pasada, pero lo que le dije la otra vez, las ventajas que tiene la potencia trifásica frente a la monofásica. ¿Bien? En términos de estabilidad de esa potencia, de la transferencia de esa potencia. Eso está medio explicado acá. Cuando un sistema es simétrico equilibrado, cuánto es la V por I, o sea, siempre en trifásica la gran ventaja es que la potencia que tiene que transmitir en monofásica, en trifásica, a igual potencia, es mucho más eficiente, la transmisión en trifásica es mucho más económica. Un motor monofásico, para entregar la misma potencia que un motor trifásico, requiere mucho más volumen, porque en una sola fase hay que acoplar toda esa potencia que yo quiero generar. Y estoy desaprovechando un montón de espacio, entonces me quedan máquinas más grandes, más complicadas y menos eficientes. En cambio, lo que es trifásico, al poder aprovechar todo el perímetro que yo tengo, las puedo acomodar, puedo achicar espacio y hacer una máquina mucho más económica, mucho más pequeña. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, la potencia monofásica lo que tiene es que es pulsante de doble frecuencia. Es una potencia que me la está entregando de manera pulsante, no constante y continua. En cambio, la trifásica, como yo esa potencia la distribuyo entre 3 fases desfasadas 120 grados, la sumatoria de 3 potencias desfasadas 120 grados, en el tiempo, instante a instante, siempre me da el mismo valor. Siempre me da 3 veces B por I por el coseno de phi. Entonces, sufre menos una máquina porque por más que uno no lo vea, un ventilador que es monofásico, uno lo ve girar y gira todo el tiempo a la misma velocidad, tiene una velocidad constante de trabajo y demás, pero la potencia que se le está entregando es pulsante, ¿bien? De doble frecuencia. En cambio, la trifásica es siempre continua, entonces no tiene golpes mecánicos o micro golpes mecánicos que hacen que disminuya la vida útil de esos motores. Pero eso, bueno, es para que lo vean ustedes y le den una vueltita, lo interpreten. Bueno, queda menos de un minuto. Voy a apagar y les mando otra invitación para que sigan haciendo las preguntas que requieran. Nos tomamos 2 minutitos y nos conectamos de nuevo. ¿Bien? Ya está por terminar la llamada.